Buenas, soy Almeida Martín del grupo 8 y pasaré a explicarle el ejercicio número 1 del trabajo práctico grupal de matemática. Lo que teníamos que hacer era entrar a la página que nos dieron de Google y sacar los datos al azar de 15 países. Nosotros elegimos los casos confirmados de América del Sur y América Central. Una vez que obtuvimos los datos, los ordenamos de menor a mayor y los sumamos. Luego creamos el gráfico de polígono de frecuencia. Luego decidimos el intervalo con el cual vamos a trabajar, que es 6, y averiguamos los límites inferiores y los límites superiores. Los límites inferiores son el país que menos casos tuvo confirmado, que en este caso es Venezuela, y el límite superior va a ser el que más casos tuvo, que en este caso es Brasil. Luego averiguamos el rango. Para averiguar el rango lo que hicimos es restar el límite superior menos el límite inferior. Para averiguar la amplitud dividimos el rango dividido la cantidad de intervalos. Como nos dio un valor negativo, lo que hacemos es lo redondeamos al valor siguiente inmediato. Luego procedemos a hacer nuestra tabla de frecuencias. Para ello creamos nuestras columnas y vamos cargando el límite inferior que dijimos anteriormente, que era 459. A ese valor le sumamos la amplitud, que dijimos que es 36,639. Nos da este resultado. Ese valor, para obtener el siguiente límite inferior, lo bajamos, lo copiamos y nuevamente les volvemos a sumar la amplitud. Nuevamente volvemos a bajar el valor, sumamos la amplitud, y así hasta llegar a la última fila. Para averiguar la marca de clase, lo que hacemos es sumar el límite inferior con el límite superior y lo dividimos por 2. Nos da estos resultados. Luego tenemos que averiguar la frecuencia absoluta. Para averiguar la frecuencia absoluta, lo que tenemos que hacer es fijarnos todos los países que llegan hasta el límite superior, lo que llegan en cantidad de casos confirmados. Entonces nos fijamos que el que más se aproxima es Ecuador con 31.467 casos confirmados. Chile ya pasa. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar todos estos valores y esa va a ser nuestra frecuencia absoluta. En la segunda fila lo que hacemos es exactamente lo mismo. Nos fijamos todos los países que lleguen hasta el límite superior. Dijimos que el último hoy era Ecuador con 31 y seguimos. Chile, México y Perú ya pasa. Entonces sumamos esos dos valores y ponemos en nuestra frecuencia absoluta. Lo mismo vamos haciendo con los otros. Nos fijamos cuántos países llegan a esta cantidad de personas. En este caso únicamente tenemos Perú. Ponemos el valor en la frecuencia absoluta y seguimos. Miramos cuántos llegan hasta el límite superior. Vemos que ninguno. Lo mismo con el siguiente límite. Y vemos que en último lugar se acerca Brasil con esta cantidad de casos confirmados. Una vez que tenemos completa nuestra frecuencia absoluta, sumamos y obtenemos el valor de n. Luego creamos nuestra columna de productos, que para resolver, como la fórmula lo dice ahí, multiplicamos el valor de la marca de clase por la frecuencia absoluta, marca de clase por frecuencia absoluta, y ponemos su valor respectivo en todos
la fila. Una vez que tenemos todo su producto, sumamos esos productos. Para averiguar nuestra frecuencia relativa, lo que hacemos es dividimos la frecuencia absoluta dividido nuestro n. Dividimos de nuevo nuestra frecuencia absoluta dividido n y nos da ese resultado. Frecuencia absoluta dividido n nos da este resultado. Acá 0 porque no tenemos valor, y lo mismo acá, frecuencia absoluta dividido n nos da esto. La suma de nuestra frecuencia absoluta nos tiene que dar 1. Luego pasamos a la columna de la frecuencia acumulada. Para la frecuencia acumulada lo que hacemos es copiamos la primera posición de la frecuencia absoluta y ese mismo valor lo sumamos con el siguiente valor de la frecuencia absoluta para obtener el valor de la segunda fila. Nuevamente ese valor que obtuvimos en la segunda fila lo sumamos con el siguiente valor de la frecuencia absoluta para obtener el siguiente valor de la fila de nuestra frecuencia acumulada, y así sucesivamente hasta llegar al final. Una vez que tenemos completa nuestra columna de frecuencia absoluta, sumamos. Para sacar la columna de la frecuencia acumulada, lo que hacemos es copiamos el primer valor de la frecuencia relativa y vamos sumando cruzados. 0,16 más 0,18, 0,34. Nuevamente cruzados, 0,34 más 0,18, 0,52. 0,52 más 0, 0,52, 0,52 más 0, 0,52. 0,52 más 0,48 nos va a dar 1. Si coinciden los finales de la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa, quiere decir que nuestro ejercicio está bien. También coincide nuestro n con la suma de la frecuencia acumulada. Para averiguar la media aritmética, lo que tenemos que hacer es dividir la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta y obtenemos nuestra media. Vendría a ser, acá tenemos el producto de la sumatoria de nuestra marca de clase por la frecuencia absoluta. Rellenamos cada fila. Una vez que tenemos todos los datos de las filas del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta, sumamos y ese resultado lo dividimos por n, nos da esto. Ahora vamos a averiguar la mediana. Para averiguar la mediana, lo primero que tenemos que hacer es averiguar el intervalo modal que lo contiene. Para averiguar ese intervalo tenemos que reemplazar en la fórmula los valores correspondientes. Esos valores son n y reemplazamos en la fórmula n dividido 2 más n más 1 sobre 2, todo eso sobre 2 nos da 230.953. Ese va a ser nuestro intervalo modal que tenemos que ver en la tablita cuál va a ser el que lo va a contener. Vemos que este ya es muy chico, no lo puede contener porque 230.000 es mayor a 157 y este es muy alto. Entonces apreciamos que 230.953 está contenido dentro de este intervalo. Entonces trabajaremos con los datos de este intervalo para averiguar la mediana. Para ello vamos reemplazando en la fórmula de la mediana que nos pide el límite inferior, que vendría a ser este, más n sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior. Todo eso dividido la frecuencia absoluta. Todo ese resultado lo multiplicamos por la amplitud que dijimos que era esa. Nos da este resultado. Para averiguar la moda
Vamos a trabajar sobre la columna de frecuencia absoluta y vamos a elegir la frecuencia absoluta de mayor valor. Entonces trabajaremos sobre este intervalo. Para averiguar la moda, reemplazamos los valores en la fórmula, que nos dice el límite inferior más la frecuencia acumulada menos la frecuencia acumulada anterior, en este caso es 0, sobre la frecuencia acumulada menos la frecuencia acumulada anterior, que dijimos que es 0, más la frecuencia acumulada menos la frecuencia acumulada siguiente. En este caso también es 0 porque no existe otra frecuencia después de esta. Esta es la sumatoria de las frecuencias. Todo eso lo multiplicamos por la amplitud y nos da la moda. Ahora mi compañero David Valdés pasará a explicar el ejercicio número 2. Hasta luego. Me presento, yo soy Milceades David y este es el punto número 2 que desarrollamos con nuestros compañeros. De los datos que obtuvimos del problema, desglosamos lo siguiente: que la cantidad de profesores son 3.000, la cantidad de deportistas son 2.600 y la cantidad de fumadores son 2.150. Como otros datos, obtuvimos que de los 1.000 profesores analizados, 1.000 también eran fumadores, que 1.500 de ellos también eran deportistas, y que 200, además de ser profesores, también eran fumadores y deportistas, por eso están en el medio. Luego, obtuvimos datos de que de los fumadores analizados, 500 también hacían deporte y viceversa. Por tanto, con los datos que obtuvimos, calculamos lo siguiente para responder las preguntas. ¿A cuántos profesores se analizaron que no sean ni fumadores ni hagan deporte? Al total de profesores, restamos la cantidad de profesores que eran deportistas, que eran fumadores y deportistas, y que solo eran deportistas, y obtuvimos 300. Luego, ¿cuántos deportistas que no sean profesores fueron analizados? Para eso sumamos los datos de la cantidad de deportistas, solamente deportistas, más los deportistas que además eran fumadores, y obtuvimos 900. Luego se pregunta cuántas personas que solo hacían deportes fueron analizadas. Por tanto, restamos del total de deportistas los deportistas que eran fumadores, profesores y que hacían ambas actividades. Y obtuvimos 400. El último punto dice cuántas personas no fumadores se encuestaron en total. Para ello lo que hicimos fue sumar la cantidad de personas que eran profesores, que eran deportistas y que hacían ambas profesiones al mismo tiempo, dejando de lado los que eran fumadores, y obtuvimos 2.200. Para obtener el total de personas o el resto de personas que fueron analizadas, sumamos el total del diagrama de Venn y lo restamos al total de análisis que se realizaron y obtuvimos 650. Ahora el próximo punto lo explicará mi compañero Facundo Verón. Hola, ¿qué tal? Yo soy Facundo Verón y soy integrante del grupo 8. Y a continuación voy a explicar cómo fue que resolvimos la actividad número 3 del trabajo práctico integrador grupal. Bueno, para empezar les leo la actividad. Nos pide que definamos proposiciones a partir de la información obtenida con la actividad número 1. Y además
nos deja consultar en otras fuentes. Bueno, lo que hicimos fue entrar en internet y buscar información acerca del COVID-19 y a partir de eso formulamos las proposiciones. Vamos a compartir la pantalla. Acá está. Sí. Bueno, este es el documento donde realizamos la actividad número 3. Como verán, por una cuestión de prolijidad, nosotros decidimos separar las proposiciones simples unas de otras con los conectores lógicos, que son y, o, y entonces, como nos pedían en la actividad, o sea, en las respectivas actividades. Bueno, para empezar la actividad nos pide que involucremos una conjunción entre dos o más proposiciones. Entonces lo que hicimos fue buscar la información y a partir de eso, como dije anteriormente, realizamos las siguientes proposiciones y nos quedó de la siguiente manera. Por ejemplo, Estados Unidos es el país con más contagios y tiene casos de recuperados. Acá se da una conjunción entre dos proposiciones. Esta vendría a ser la proposición P y esta vendría a ser la proposición Q. Acá lo expresamos en forma coloquial y luego en forma simbólica. Bueno, seguidamente el ejercicio nos pide que involucremos una disyunción y una conjunción. Entonces, lo hicimos de la siguiente forma también. Estados Unidos es el país con más contagios y es el país con más casos de muertes confirmados, o es el país con menos curados. Acá se da la conjunción y una disyunción entre las proposiciones simples, que vendrían a ser estas por separadas, P, R y por último Q. Ahora en el ítem C nos piden que involucremos una implicación y la negación de alguna proposición simple. Eso lo hicimos de la siguiente forma. Si Argentina no cierra sus fronteras, el virus se propagará rápidamente. Se propagará rápidamente en el país, entonces las personas no se verán afectados con más casos de contagios. ¿Qué pasó acá? No lo tengo en forma simbólica. Ese día no agrego. A ver, vamos a ver este. Ahora, la negación de la proposición simple. A ver, que estaba por aquí. Aquí está. No Q. Así quedaría. Bueno, sigo. Nos dice el ítem C que involucremos, el ítem D, que involucre una conjunción, una disyunción y dos implicaciones. Bueno, eso lo resolvimos, como ya dije anteriormente, buscando información y armando proposiciones simples y luego las unimos.
Si el continente africano tiene casos de contagios, entonces se deberán tomar las medidas de precauciones correspondientes. Y si los habitantes de los países en alerta de riesgo no cumplen con la cuarentena, entonces en la zona habrá más contagios o los hospitales se podrían saturar. Aquí está escrito en lenguaje, en forma coloquial, y acá en forma simbólica, como nos pedía el ejercicio. Por último, nos dice negar alguna de las proposiciones de los incisos anteriores. Entonces tomamos la primera y la negamos. Estados Unidos no es el país con más contagios y no tiene casos de recuperados. No P y no Q. Bueno, eso fue todo. De esta forma resolvimos el punto 3 y espero que les haya gustado y gracias por su atención. De esta forma nosotros concluimos con el video. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias por su atención.